Este es el mismo microcontrolador, bueno, microprocesador que hemos estado estudiando. Recuerden, los registros de propósito general son aquellos en los que ustedes pueden escribir datos, pueden escribir y leer datos para sus operaciones. Y los registros de propósito específico tienen una función muy particular y generalmente ustedes no tienen no les pueden escribir nada directamente. Todo depende de la instrucción. Hay algunas veces que sí se puede hacer, pero no se recomienda, a menos que sean usuarios avanzados. Entonces, en general, el registro de propósito general son datos, son registros en los que ustedes pueden escribir lo que se les antoje o leer. Y los otros son consecuencia de la ejecución de su código o de la instrucción o tienen que ver con el control de todo el sistema. En este caso, bueno, los registros de propósito específico, pues tenemos el registro de instrucción, que es el que almacena la instrucción completa, porque recuerden que en este caso habíamos dicho que se leen la memoria es de 8 bits, pero ustedes con 8 bits, pues en realidad no tienen casi nada de juego para poder crear una instrucción, es decir, 8 bits les da 256 elementos para poder ejecutar una instrucción y eso pues en general no se puede o es muy complicado. Entonces lo que se hace en este caso es que la instrucción se almacena en dos localidades de memoria, entonces ya tienen 8 y 8 tienen 16 bits, entonces ya pueden crear instrucciones más complejas. Existe otra arquitectura que vamos a ver posteriormente en la cual la memoria de programa, la memoria de instrucciones, está completamente separada de la memoria de datos. Entonces, eso hace que ustedes pueden tener una memoria de programa muy grande. Perdón, ustedes le pueden poner muchos bits, es decir, pueden tener una memoria de programa de 20 bits y los datos se almacenan en 8. Como las memorias están separadas, pues en realidad eso ya no es un inconveniente. Les digo, eso lo vamos a estudiar posteriormente, pero yo creo es más o menos intuitivo. Sí, o sea, no es complicado decir que se separa de la memoria de instrucciones y la de programa. Y esta separación se conoce como la arquitectura Harvard. Regresando entonces aquí a este punto, tenemos que la memoria en este esquema de von Neumann, la memoria de programa o de instrucciones y la memoria de datos es la misma. Por eso tienen que leer dos localidades por instrucción. ¿Qué más? Bueno, el registro status, creo que ese no lo hemos definido. Vamos a empezarlo a definir. El registro status les indica, o status o flag, o sea, bandera, les indica las operaciones que se han realizado, bueno, resultados de las operaciones que ha realizado la ALU. En este caso es un status muy sencillito y solo, como toda la arquitectura, como toda la ALU funciona con 8 bits, las memorias funcionan con 8 bits, se asume, salvo casos muy especiales, que todos los elementos dentro del microcontrolador tienen 8 bits. Con eso en mente, pues el status tiene 8 bits también, pero como pueden ver, tiene los bits más significativos tiene 0 porque en realidad no se van a usar, nunca se usan porque esta ALU solo registra estos 4 estados. Decía el 11. Y eso tiene que ver, el Z tiene que ver con si el resultado es 0. Es decir, si ustedes en esta ALU hacen un incremento, hacen una suma, por ejemplo, suman, recuerden que son 8 bits, tienen y le suman un 1,
Vean que lo voy a poner de esta forma porque es una suma aritmética, no es una OR. Si hacen esta suma, tienen un bit de acarreo y todo el resto es 0. El status, en este caso, valdría bueno, los 4 bits más significativos, les decía que no importaban. El O, ahorita les digo qué es, ese valdría 0. El N valdría 0. El C valdría 1 y el Z valdría 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de la operación es 0, sí es 0, por eso aquí cambio a 1. Eso quiere decir el Z igual a 1. Tengo que desactivar esto cuando hay clases. Bien, entonces les repito, el resultado de la operación de la ALU es 0. Sí, entonces el bit de bandera o el bit de status Z se pone en 1. Eso quiere decir. Además, estoy haciendo una suma y hay un acarreo, porque pues, este 1 se va recorriendo y este 1 excede la precisión de los 8 bits. Por eso a eso se le llama un acarreo. Entonces, hay un acarreo, sí, y entonces por eso se pone en 1 ese bit. Entonces, bueno, ya saben que es el bit de 0. Bueno, la bandera es de 0 o el estatus de 0. El estatus de acarreo es si la operación les da un bit de más o hay un exceso de un bit. El n se suele usar cuando la operación es negativa. Eso quiere decir que aquí hay una interpretación de complemento a 2. Si el resultado es negativo, pues ese bit también se pondría en 1. En este caso, para que eso sirviera, pues tendría que tener la operación de resta. Aquí estoy añadiendo, es decir, sumando, pero tendría que ser la operación de resta para que este negativo tuviera sentido. Para este microprocesador no se va a ocupar el n nunca, porque no hay una opción de restar, pero lo pongo porque lo vamos a encontrar en otros microprocesadores. Finalmente, el overflow. Este es un poco más complicado de explicar, entonces, mientras voy poniendo un set aquí de las variables para explicar el status O. ¿Alguien tiene alguna duda? El O es el overflow. Si hacemos la suma aritmética, pues aquí tenemos 0, llevamos 1, aquí 0, llevamos 1, 0, llevamos 1. Lo hice todo mal, ¿verdad? Aquí es un 1, porque este es 1 más 1 es 0 más ese 1 es 1, pero llevamos 1 aquí. Y justo aquí radica nuestro problema. Aquí tenemos esto, es un 1, pero tenemos doble acarreo, ¿no? ¿Están de acuerdo? 1 y 1. ¿Qué estoy haciendo mal? Tiene mucho que no sumo bits. Denme un segundo. Si esto lo vemos en decimales, sería 255.
más 255. ¿Y eso cuánto es? 510. 510. Ajá, 510. ¿Y 510 en binario cuánto es? Bueno, ¿cuántos bits necesito para representar esto? Nueve bits, ¿no? 2 a la 9 es igual a 512. ¿Están de acuerdo? Sí, 512. Ok. Entonces, esta operación sería el máximo que ustedes podrían representar en este microprocesador, es decir, todos unos y más todos unos, es todo lo que se puede representar. Ahora, supongan que lo que vamos a hacer es esa suma. A ver, entonces ahora sí 0, 1. Este 0 con este 1 me da un 0. Con este 1 me da un 1. Aquí va un 1 y lo subo. 0 con 1, 1. Llevo 1. 0 con 1, 1 y llevo 1. 0 con 1 y llevo 1. 0, ¿no? 1. Esto me da un 0. Con 1 me da 1 y le aumento un 1. Ok, tiene sentido. Este es el bit de acarreo. Bien, ahora supongan que este microprocesador, lo vamos a ver después, pero supongan que hacen una operación de corrimiento. Es decir, recorren un bit hacia la izquierda. Entonces, toda esta palabra, no puedo recorrer esto. Toda esta palabra se recorrería un bit a la izquierda. Dejen eso un momento ahí y supongan que la palabra es más sencillita. Si tuvieran esta palabra, donde este bit representaría al acarreo. Si hacen el corrimiento, pues no hay ningún problema, porque en el acarreo quedaría un 1, luego estarían estos 3 1, luego un 0, se recorre este 1, se recorren estos unos, 0, y le agregarían un 0. Es decir, este bit se acarrea, o sea, llega en el acarreo, o bueno, se almacena en el acarreo, por así decirlo. En este caso no, porque vean que se hace la suma y ya hay un 1 en el acarreo, no es un 0 como este caso. Por lo tanto, si ese es 1 lo recorren, se pierde. No sé si me estoy explicando hasta este punto. Es decir, que si el bit de acarreo ya está lleno, con un 1, y hacen una operación y sacan ese bit de acarreo, como resultado de la operación, están perdiendo información. Como están perdiendo información de ese bit, o cuando ocurre ese caso, lo que ocasionan es un overflow, es decir, un sobreflujo, y es cuando este bit se prende. Es decir, cuando hacen esta suma y luego un acarreo, pues entonces lo que tienen es un overflow, un sobreflujo.
En particular o en general, cualquier operación que prenda el acarreo y luego otra operación que lo vuelva a prender, eso les va a dar un resultado, un sobreflujo, porque ya están perdiendo información que ya tenían. ¿Me expliqué? Profe, Sí. entonces eso, pero eso pasa porque tienen que, bueno, porque son 8 bits y bueno, el acarreo pone uno más. El acarreo pondría un bit más, pero no es con algo que tú puedas estar jugando todo el tiempo. Es decir, el acarreo lo inventaron para que no perdieras tanta precisión. Pero si hay un doble acarreo, es decir, si tuvieras que ocupar un bit más, un décimo bit, es cuando sí, véanlo de esa forma, o sea, tienen 8 bits, el acarreo es para contender con una posibilidad de operaciones, porque recuerden de lógica y diseño digital que para sumas y restas requieren un bit más para contender con el máximo de la suma o el máximo de la resta. Entonces, por eso es el acarreo, es un noveno bit. Pero si la operación o una secuencia de operación hiciera uso de un décimo bit, en ese caso es cuando se prende el sobreflujo, es decir, eso es algo que el microprocesador ya no puede manejar. Un décimo bit. Si tuvieran un microprocesador de 16 bits, igual el acarreo funciona de la misma forma. Hay un bit más que les permite hacer la operación, pero si quisieran, o se hacen tantas sumas que se acumulan tantos acarreos, el sobreflujo se tendría que prender. Cuando ocuparán, en este caso sería el bit número 16, el 18. 16, 17, 10, sí, 18 bits. Serían dos más de los que de los que controla un microcontrolador de 16 bits. Y así para todos los elementos, para todos los microprocesadores con más bits de precisión. ¿Me expliqué? Sí. Perfecto. Si no hay dudas con el... Solo iba a preguntar, entonces con el sobreflujo se pierde información siempre. Sí, claro. Entonces, cuando ocurre el sobreflujo, eso le indica al microprocesador que del último resultado ya no puede hacer, ya no puede confiar de la información que se produjo cuando hay un sobreflujo. Ah, ok, gracias. Sí. Perfecto. Entonces, ya que explicamos qué es el estatus, como verán, va a ser un registro que vamos a ocupar un montón, sobre todo para las instrucciones de flujo, que vamos a ver a continuación. Ok. Les presento unas instrucciones adicionales a las que ya hemos estado viendo, que es el inc, que es el incrementar. Vean que el código de operación es el A. Los siguientes 4 bits son X para seleccionar el registro de propósito general al que se va a incrementar. Y este ig quiere decir que se ignora. Estos 8 bits no les hacen caso. Observen entonces la instrucción, el contenido del registro de propósito general X va a ser o se le va a asignar lo que tenía ese registro más 1, es decir, están incrementando. En este caso, pues es interesante porque no se requieren estos bits. Es decir, esta instrucción es solo de 8 bits y en algunos microprocesadores ya muy avanzados,
esto se aprovecha. Es decir, en lugar de hacer 2 lecturas, únicamente se hace una lectura porque la instrucción solo requiere de 8 bits. Entonces se ahorra espacio en memoria, porque en realidad no importa lo que almacenen aquí, como es ignorado, pues es solo un desperdicio en este caso. Y eso es lo que aprovechan microprocesadores más avanzados para hacer una lectura dinámica de las instrucciones. Pero eso quiere decir que la unidad de control ya es muy compleja, porque al leer estos datos ya no hace el fetch de la siguiente instrucción, sino ya la ejecuta. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya cuando veamos microprocesadores superescalares, es decir, cuya unidad de control es muy avanzada y puede leer dinámicamente el tipo de instrucción, el tipo de instrucción o los saltos o un montón de cosas ya muy avanzadas. Regresando a este punto, entonces tenemos que el incremento pues solamente aumenta en 1 el contenido de memoria, del contenido de un registro de propósito general dado. Esta instrucción es una instrucción muy, muy, muy bonita. Su código de operación es el C. Estos 4 bits se ignoran y los siguientes 4 bits son una dirección. Y vean lo importante que es el estatus en este caso. Vean, esta instrucción dice que si el estatus de Z es distinto de 0, eso quiere decir que este bit, si ese bit es 1, es lo que está diciendo esta instrucción, si este bit es 1, entonces lo que hace es que al contador de programa le asigna la dirección que esté almacenada aquí y le resta 1. Vean que es una instrucción que ya no se almacena en memoria ni en registros de propósito específico, sino en el contador de programa. Entonces, otra vez. Si el estatus es 1, que es lo mismo que esta instrucción, el contador de programa le carga la dirección que tenga este elemento menos 1. ¿Qué quiere decir o qué interpretación tiene esa instrucción? ¿Qué pasa si modifican el contador de programa? El contador de programas ejecuta una instrucción tras otra, tras otra, tras otra. Si modifican el contador de programa, ¿qué están alterando? La siguiente instrucción, ¿no? Exactamente, se altera la secuencia en la que se ejecutan las instrucciones. Esta instrucción nos va a servir para para crear force y while, y además o if. Y por eso esta instrucción se le llama el jump o salta si el registro es no 0. Así es más o menos como se interpretarían. Por cierto, estos nombres que tenemos aquí de las instrucciones, esta es la instrucción, que es la forma nativa en la que una computadora los hace en términos de ceros y unos. El nombre que se le da a la instrucción tiene un nombre muy particular y se les llama mnemónicos. Estas instrucciones que el humano puede entender, pues si a alguien le dan una secuencia de ceros y unos, pues es casi imposible que sepa qué significa, a menos que tenga el manual. El nombre, les digo, de la instrucción se le conoce como mnemónico.
Entonces, estos mnemónicos generalmente tienen un significado muy, o sea, tienen fácil interpretabilidad. En este caso, inc, de incrementar, add, r, quiere decir que añaden de un registro, load, en algunos casos podría ser load L, es decir, que cargan una literal. Aquí es un load R, es decir, cargan un registro. Aquí storage, R que almacenan un registro. Y en este caso es un jump, por eso el JMP, o sea, salta. Y este NZ generalmente se le asocia a un not zero, es decir, que salta si no es cero. Hay otros mnemónicos, el mnemónico igual depende del microprocesador, pero hay otros que son el jump zero, es decir, salta si es cero, o algún otro elemento dentro del registro status, es decir, si salta si hay un acarreo, o salta si no hay un acarreo, o salta si es negativo, si no es negativo, si si hay un overflow. Es decir, empiezan a jugar con cada uno de los elementos del registro status. En este caso es uno muy particular y muy sencillito, que es salta si el registro, perdón, si el status es un no cero, que es justo lo que están haciendo aquí. Este tipo de saltos se le llama salto condicional. Es decir, salta si existe una condición. Existe otro tipo de saltos que son saltos no condicionales, que es un salto y ese salto siempre se ejecuta porque no hay una condición. Este salto se puede o no se puede ejecutar. Como no, todo lo que se pueda o no se puede ejecutar me va a servir para crear ciclos for, while o if. Y es justo el ejemplo que vamos a ver a continuación. ¿Dudas sobre esta discusión? No, más. Perfecto. Todo esto que estamos viendo es válido para todos los microcontroladores. Cuando terminemos de ver esta parte teórica, vamos a ver varias hojas de especificaciones de los PICs, de los ESPs, de los EMPs, digo, de los ESPs, de los TIVA, incluso de los Intel, y van a ver que todo esto que estamos viendo se aplica sin importar el fabricante. Es exactamente lo mismo, igual un poco la sintaxis puede cambiar para decir contenido. Los microprocesadores MIPS, que son unos microprocesadores muy bonitos. Los MIPS, en lugar de usar gato, en lugar de usar signo de interrogación, digo de peso, usan gato. O cositas por el estilo, pero van a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, si no hay dudas con el salto condicional del not zero, estas instrucciones ya las habíamos visto, entonces ya no vamos a ver más de nada al respecto. Si quieren tomen un screenshot de esta página para que lo tengan ahí a la mano, porque luego lo voy a sustituir, es decir, hice una hojita de cálculo en la cual están simuladas estas operaciones, porque eso se va a asemejar más al entorno de depuración de casi cualquier dispositivo. Entonces, esta va a ser las primeras dos instrucciones, yo creo. Las vamos a hacer todavía en esta grafiquita y luego lo vamos a abstraer a esa hoja de cálculo que ya tiene la simulación. Entonces, si ya le hicieron su screenshot. Creo que el IR. No, sí lo puse. Entonces, vamos a simular estas instrucciones, que lo que hacen es sumar estos números, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Eso es lo que hace ¿cómo decirlo? Esta secuencia de programa es lo que hace.
Entonces, prendemos el microprocesador. Déjenme apagar esto. Listo. Prendemos el microprocesador y nos vamos a leer lo que tiene el contador de programa, que en este caso es la dirección 0. Y eso es un 30 hexadecimal, y eso es lo que, la primera lectura de estos bits, ¿no? Quedamos que era 30. El contador de programa se incrementa en 1. Recuerden, porque el fetch aquí se hace en 2 pasos. Se incrementa en 1, eso quiere decir que ahora están apuntando a esta dirección de memoria y se completa la instrucción. Genera S14. Ahí ya se termina el fetch. Este creo que no lo había puesto, es un selector. Esto es como un multiplexor, entonces si es un 0, se está seleccionando lo de abajo. Si es un 1, se selecciona lo de arriba, que es el registro de direccionamiento a memoria, que más tarde veremos. Ya se tiene la instrucción completa, entonces el microprocesador se encarga de hacer el setting de todo el resto. ¿Y qué es esta instrucción? Vamos a el registro de trabajo, creo que lo borré. Acá lo puse. Así lo tenía en pantalla completa. Ok, aquí está mi registro de trabajo. Entonces, el 30, 14, correspondería a un 3. El siguiente sería un 0. Y el siguiente dice que es un 14. Es un 1 y un 4. Si todos me van siguiendo, por favor, si alguien no me siguió en esta transformación, dígame. Este es el contenido de este registro de instrucciones, solo que en binario. Y vamos a ver qué instrucción la que se está ejecutando. Esta no es. Esta tampoco es. Es esta de aquí, ¿no? Esto es lo que haría la unidad de aritmética, la unidad de control. Ver cuál es la dirección ver qué es la instrucción que se va a ejecutar y ver en qué correspondería. En este caso, lo que está diciendo es que carga en R. Aquí solo lo estoy interpretando, ¿no? Dice que en el registro GPR de X, pero en este caso X vale 0, en el registro GPR 0 asigna el contenido de la dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria? En este caso sería el 1, 0, 0X, 1, 4. Entonces el contenido, vamos a dejarlo hasta ese momento, hasta ahí. Esa dirección de memoria, ese 14, se tiene que cargar en algún lugar, es decir, se tiene que seleccionar de la memoria. ¿En quién? Pues precisamente en el registro de direccionamiento a memoria. Es decir, uno de esos latch direcciona cuál es la instrucción que se va a ejecutar en este momento, y el otro lo que tiene que hacer es direccionar el dato que se va a leer o a escribir. Es justo este dato de aquí. Entonces, para la decodificación, ya no le tiene que hacer caso, o en la parte de la decodificación de la instrucción, este bit que vale 0 tiene que ser cambiado a 1. ¿Para qué? Para que el multiplexor seleccione justo la dirección de memoria del dato que se quiere leer. Porque si no estarían utilizando el contador de programa, que eso ya no, en este momento de la máquina de estado finito,
no nos sirve. Por eso es durante la decodificación se modifica de 0 a 1. El registro de direccionamiento a memoria ya se pone en 14 y ahora sí se procede a la ejecución. La ejecución entonces sería que el contenido del GPR0 sea sustituido por el contenido de la dirección de memoria 14. La dirección de memoria 14 tiene un 0xFB. XFB. Es decir, en el registro 0 se escribe un 0xFB. Esto pasa durante la ejecución. Una vez que bueno, ya hay algo más que hacer, pues no, porque ya se ejecutó la instrucción, es decir, solamente es una asignación. Se termina ahí y se hace un nuevo fetch. En este fetch, pues, como están ya están ejecutando otra vez el programa, es decir, las instrucciones, pues aquí necesariamente tiene que regresar a 0 para que le haga caso a la siguiente instrucción, que en este caso sería un 2 ahí. Es decir, esto es prácticamente automático. Cuando se hace un nuevo fetch, ese registro de selección se tiene que volver 0 y el contador de programa se incrementa en 1. Les digo, hay versiones mucho más complejas de esto que les estoy platicando, pero detrás de ellas es exactamente la misma idea, es decir, se incrementa el contador de programa para ejecutar la siguiente instrucción. Les digo, vamos a ver los detalles de algo de esquemas en los que esto no siempre se le suma 1 o se le suman 2 o incluso se le suman 3 o incluso tienen 2 contadores de programa, pero lo vamos a ver después. ¿Ok? En este caso, para nuestros propósitos en este momento, el selector, cada vez que hace un nuevo fetch, se pone en 0 y el contador de programa se incrementa en 1. Entonces se pone 0, ya se aumentó en 1, entonces estamos con la siguiente instrucción, que en este caso es muy similar, salvo que ahora se selecciona el registro 1 y la dirección de memoria es un 15, es decir, es la siguiente. Entonces, déjenme copio esto porque es muy similar. La dirección de memoria, entonces quedamos que aquí es un 15. Entonces están apuntando a la siguiente dirección. El registro de direccionamiento de memoria se vuelve un 15. Todo esto está ocurriendo durante la decodificación, ¿no? Aquí, perdón, me salté el paso, ¿no? En el fetch, el primer paso es, ahí se cambia por un 31, y en el segundo ciclo, bueno, en el segunda parte del fetch, ahí hay un 15, entonces este era un 2, y luego se aumenta en 1, sería un 3, para leer ese 15. Ahora sí estamos completos. Durante la decodificación se pone en 1 este elemento para poder seleccionar la memoria, el registro de direccionamiento a la memoria. Le cargan un 15, entonces ya pueden leer ese dato que aquí es un 8. Entonces, durante la ejecución, en el GPR, aquí ya no es 0, aquí es 1, recuérdenlo. En el GPR1, le cargan el valor de la dirección 15, que en este caso es un 0x8. 08.
En el GPR1 cargan un 0x08. Eso sería la ejecución de esta instrucción. ¿Qué ocurriría después? Ya terminaron la instrucción, ahora hay que se vuelve en 0 en automático, y en automático también se incrementa en 1 el contador de programa, ahora es 4, y entonces estarían en esta instrucción, la dirección 12. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Ninguna? Bien, entonces les decía que hicieran un screenshot de esto. Si quieren, les paso este diagramita, y el software es libre, ustedes lo pueden ocupar sin necesidad de piratear nada, para que lo puedan editar o si quieren lo pueden imprimir y ustedes hacer sus propios ejercicios a manita. Para que siempre tengan en mente que esto espacialmente es lo que está pasando dentro del microprocesador, es todo esto es lo que estamos haciendo. Pero ahora lo vamos a abstraer, lo vamos a hacer en les digo, una hoja de cálculo, que también les paso si quieren, que es este simulador. ¿Lo pueden ver? Es que como he compartido las cosas, ya ni sé si se alcanza a ver. Sí se ve, profe. Se ve. Se ve. Ok, y aquí lo que tenemos es exactamente una abstracción de lo que veíamos allá. Tenemos el contador de programa, el registro de direccionamiento, perdón, el registro de instrucciones, el registro de direccionamiento a memoria, el selector, el status, los registros de propósito general, el tope de la pila, los elementos de la pila y las direcciones de memoria. Son exactamente los mismos elementos, pero bueno, ya vistos en una tabla. Okay. Y acá tenemos ya todo desglosado. Tenemos la primera parte del fetch, segunda parte del fetch, el decodificador y la ejecución. En este caso, la ejecución y el almacenamiento prácticamente se ejecutan al mismo tiempo en este microprocesador. Hay otros más complicados que sí hay una parte de ejecución y otra parte de almacenamiento que son completamente diferenciables. En este caso, para evitarnos esa complejidad, asuman que la ejecución y el almacenamiento se ocurren al mismo tiempo sin pérdida de generalidad. Tenemos aquí las dos instrucciones que ya habíamos utilizado. Bueno, les platico la anotación. En rojo se resalta lo que ya se ejecutó. Perdón, lo que cambió en ese momento del ciclo. Es decir, aquí S30 es el que es lo que cambió. Y luego el 14, que si ven la primera instrucción, es el 30, ya ven que primero se leyó una parte, y luego el 14, la siguiente parte. Entonces, primero se modificaron los 8 bits más significativos, y luego los 8 bits menos significativos, pero además el contador de programa incrementó. Entonces, eso marca el color rojo, las cosas que cambiaron. En azul clarito se marca los registros que se seleccionaron o los registros que están involucrados en la instrucción. Entonces, sin más preámbulo, creo que es todo lo que necesitan saber de este simulador. Vamos viendo que vamos repasando que es la primera instrucción. Y bueno, eso temporalmente va hacia la derecha. Entonces tienen la primera instrucción, el 30, luego el 14. El
el registro de direccionamiento a memoria vale 14 y se habilita el 1. Estoy repasando lo que hicimos ya en la gráfica, bueno, en el esquema. Lo estoy viendo en este diagrama. Ven que se selecciona el GPR0, que es el que se va a modificar, y la dirección de memoria 14, que es la que también está involucrada. Y al momento de la ejecución, el estatus arroja 0, es decir, no hay ningún cambio en este caso. Y lo que estaba en la dirección de memoria 14, ahora pasa al GPR0. ¿Dudas con esta parte, con este simulador? Creo que no. ¿No? Entonces, lo siguiente es, bueno, la siguiente instrucción es el 2. Aquí lo único que estoy haciendo es replicando las dos instrucciones que ya habíamos utilizado. Se incrementa el contador de programa, se hace 0 el selector y ya se empieza a leer la siguiente instrucción, que era un 31 y luego un 15, ¿no? 31 y 15, y acuérdense que la decodificación de esto es pues ir por otro dato de la memoria. Entonces, el registro de direccionamiento a memoria ahora vale 15, el selector. Ahora el registro que se está seleccionando es el 1 y la dirección de memoria es la 15, por eso están marcados estos dos. Y entonces, al momento de la ejecución del programa, voy a recorrer esto un poco más. Al momento de la ejecución del programa, uno más lo voy a recorrer. Al momento de la ejecución del programa, pues lo que estaba en la dirección 15, ahora pasa al GPR1. El estatus otra vez no hay ningún cambio. Y observen que para este momento, en el GPR0 ya tienen FB y en el GPR1 tienen un 8. ¿Todos me están siguiendo hasta este momento? Y Omar. ¿Sí? Bien, eso no lo ensayé, para que no se me fuera el simulador. Bien, entonces lo siguiente es ejecutar la siguiente instrucción, y eso, ¿qué es? Pues es ir por aumentar el contador de programa, que aquí valía 3, ahora vale 4. Ir por el elemento de la instrucción, los primeros 8 bits. Eso no hay ningún cambio. Luego tiene que ir por la segunda parte del fetch, es decir, la siguiente instrucción, y eso da un 0. ¿Cómo hace eso? Bueno, pues está basado en esta memoria, que lo que tienen es está en la instrucción 4, tienen un 12, que es lo primero que se lee, y luego un 0. Y es justamente tiene un 12 y un 0. El resto de las variables no se modifican. ¿Qué es ese 12 y 0? Vamos a nuestro registro de trabajo. El 12 correspondería a un 1, 2, y todos los demás valdrían 0. Habría que ver qué instrucciones la que se está ejecutando. Creo que esa no está aquí, la puse. ¿La puse mal? No puede ser. ¿Qué instrucción es?
¿No es la de carga, Omar? ¿Sí? Sí, claro, ¿verdad? Esa la tengo hasta por acá. Ah, no, sí, sí la puse aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. Está Qué abajo. distraído estoy. Está abajo. Sí, qué distraído estoy. Aquí, muy bien. Entonces, quiere decir que lo que estoy haciendo es que en el registro GPR2, si me van siguiendo, el contenido del GPR2 le están asignando la literal, que en este caso es 0. Bueno, 0x0 solo para ser consistentes. Entonces al GPR2 le ponen un 0, que ya lo tenía, pero solamente es para asegurarnos. Y entonces lo que están haciendo es que el status, perdón, lo que están haciendo aquí, no, en la parte de la decodificación, no sé por qué puse aquí al status. De hecho, en ninguno de estos dos debe ir el status. ¿Listo? Bueno, aquí sí tiene que ir en rojo, porque sí se modifica. Se modifica porque cada vez que termina una instrucción, el status se escribe. Pero se pone en rojo solo representando eso, vaya. Que cada vez que se ejecuta una instrucción, el status se actualiza, aunque valga lo mismo. En este caso, ahora sí el ok, aquí no. El GPR2, aquí, se selecciona y se carga con un 0, que es justo lo que decía la instrucción de carga, ¿no? Y hasta este punto, pues es todo lo que se tiene que hacer. Siguiente. Se hace el fetch de la siguiente instrucción, que que les daría ese 9212, empezando por la instrucción 6. Digo, sí, por la instrucción 6. Instrucción 6 es ese 9212. Dijimos que era un 12, ¿no? Oh. La instrucción, pues es una suma, ¿no? Habíamos dicho. Suma, lo que quiere decir esto es que el GPR de Z, que en este caso es 2, le van a asignar el GPR X, que en este caso es 2. El contenido, me faltó decirles. El contenido de GPR2 más el contenido de ¿quién? GPR1. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no es otra cosa que el GPR2 le van a asignar. ¿Cuánto vale GPR2? Vale 0. Más lo que tiene GPR1, que es 8. 0, 8. Es decir, están acumulando un 8, es decir, el primer elemento. ¿Sí me siguieron? Sí. Entonces, es justo lo que se está marcando aquí.
En la decodificación, pues se seleccionan justo el GPR1 con el GPR2. Por eso tiene esta selección. Y lo que se hace durante la ejecución, pues es sumarlos, ¿no? Y la suma, pues es un 0 más lo que tiene el GPR1. Y eso les da este 8, este cambio que tienen aquí. Siguiente instrucción. Cada vez me voy saltando más pasos, pero si me empiezo a saltar demasiados, me avisan, por favor. Entonces, ya la parte del fetch, casi la voy a obviar. Es decir, pues solo se aumentan los dos contadores. Eso se hace un paso a la vez. Y entonces voy a saltar directo a la decodificación. Perdón. Que en este caso la instrucción sería un A100. Vamos a ver qué quiere decir que eso sea un A100. Todas esas instrucciones ya están almacenadas en esta memoria. Por eso les pedía que hicieran el screenshot. ¿Qué dijimos que era? Un A1, ¿cierto? Un A implica un 10. A1. Y el resto todos son ceros. Si esto se cumple, estamos ejecutando la instrucción de incremento. ¿Están de acuerdo? Esa instrucción, en este caso, lo que me dice es el GPR1 le asigno, bueno, el contenido de GPR1 le asigno GPR1 más 1, el contenido, claro. Entonces, como les digo que estamos ya obviando algunos pasos, vamos a la tabla. El GPR1, que es el que está seleccionado, es el contenido de ese valor más 1 y ya me da el 9. Contenido era 8, valía 8, más 1 es el 9, que es el que ya tenemos aquí. ¿Preguntas? Ahorita no. ¿No? Y entonces lo único que hay que hacer es seguir el mismo proceso. Se aumenta el contador de programa, se hace la lectura y se tiene ahora esta instrucción, el A0, 0. Que, como ya sabemos, es un incremento, pero ahora el que se incrementa es el registro 0, porque este valor, el X, ahora va a valer 0. Es decir, estamos incrementando en 1 el valor de GPR0, que es justo lo que tenemos aquí. De codificación, y se está seleccionando este GPR0. Y si valía 0xFB, ahora vale 0xFC. Hasta ahí termina la ejecución. Y vamos al fetch de la siguiente instrucción. Ya me voy a saltar todo eso. Y vean que de la parte del fetch, vean que la instrucción ahora es C006. C correspondería a un 12. C0, ¿qué dijimos? 06. 06 sería un 11. Esta sería la instrucción. Lo copié.
No debí haberlo copiado. Esta sería la instrucción que hay que ejecutar. Y es justo esta de aquí. Vean la magia de lo que va a ocurrir ahora. El estatus es distinto de 0. Espera, no, aquí es el estatus es igual a las... denme un segundo. Sí, aquí me equivoqué. El estatus tiene que ser igual a 0. Y entonces aquí no es que sea not 0, sea 0. Ahorita vamos a ver por qué. Vean que en realidad lo único que cambia es si el estatus es igual a 0, entonces sí se ejecuta esto. Si no es 0, no se ejecuta, es decir, es la condición inversa. Entonces no pasa nada y el mnemónico solo se le quita la etne de not 0. Ahora sí. Entonces, si el estatus es igual a 0, entonces el contador de programa es la dirección que tiene cargada aquí, más menos 1. Entonces, el estatus, vamos a primero corroborar, el estatus vale 0. El estatus, para esta instrucción, esta es la que estoy ejecutando, 0x C06. El estatus vale 0. Sí, vale 0 porque no sea, perdón, el estatus vale 0. Sí, porque no se ha modificado. Entonces, como el estatus vale 0, el contador de programa se le va a asignar la dirección que tiene cargada. En este caso habíamos dicho que era 0x06 menos 0x01. Y eso es igual a 0x05. Porque efectivamente el estatus vale 0. Si todos me van siguiendo hasta este momento, por eso se selecciona el contador de programa. Y como habíamos dicho que era el 0x06 menos 1, es 0x05. Otra vez, lo voy a recorrer un poco para que no se pierdan y voy a seleccionar la instrucción que estoy ejecutando justo en este momento. Lo voy a poner así para no para no perder este formato también. Entonces estoy ejecutando esta instrucción. Ya hicimos el fetch y el fetch me arroja que tengo la instrucción C006. Aquí tenemos, lo estoy repitiendo porque es muy importante, 06. El C006 es justo esta palabra que tenemos aquí, que es un salto condicional sujeto a que el estatus sea 0. Entonces, si el estatus es 0, lo que voy a hacer es cambiar el contador de programa por lo que tenga la dirección menos 1. La dirección, entonces, habíamos dicho, bueno, primero consultamos si el estatus vale 0. En todo momento, hasta este momento, el estatus siempre ha valido 0. Entonces, esta condición, si se cumple,
Por lo tanto, hay que cambiar el contador de programa por la dirección. En este caso, esta dirección vale 0,6. Pero no es esa dirección pura, sino esa dirección menos un valor, bueno, menos 1. Lo que me da el 0,6 menos 1 da un 0,5. Es decir, el contador de programa, como ya habíamos corrido varias veces esto, justo antes de la ejecución vale un 0x0d. 0d. Entonces, justo en la ejecución, ese 0x0d se borra y se sustituye por el nuevo valor del contador de programa, que es 0x05. Y lo que están haciendo entonces es regresar el contador de programa a esta instrucción. Vamos a verlo en la simulación. Entonces, en la ejecución, si no hay dudas hasta este momento, lo que se hace es cambiar el 0x0d por el 0x05. Voy a borrar porque ya terminamos de ejecutar esa instrucción. Ahora vamos con la siguiente. Al ejecutarlo, pues el contador de programa se incrementa en 1, como ya sabíamos. Y se incrementa en 1, entonces la instrucción completa sería el 9212. Es decir, estamos haciendo otra vez la suma, ¿no? ¿Cómo sé que es la suma? Porque esa ya la ejecutamos hace ratito. Ese 9212 es este aquí, ese es 92, aquí es el 9. Vamos a hacerlo todo completo para no... Ya sé que tal vez es cansado, pero más vale. Eso es un 9, 1, 2. Voy a tener que bajar este. Vean que este ya lo habíamos ejecutado, ¿no? Entonces ahora sí, es la suma del registro 2 con el registro, con lo que tiene el registro 1. Y lo acumulan. Para este punto, entonces habíamos dicho que lo que tiene el registro GPR2, aquí pues ya sería un 8. Recuerden que aquí lo estoy haciendo, bueno, ya me salté algunos pasos. Vamos a la simulación. Lo que tienen que hacer es sumar lo que tiene el registro... Ah, es un 9, perdón. Porque recuerden que lo incrementaron. Lo que tienen que hacer es sumar lo que tiene el registro 2 con lo que tiene el registro 1. El GPR2 con el GPR2 con GPR1. ¿Cómo sé? Pues eso está aquí decodificado. Aquí está. Es lo que tiene el registro GPR2. Es en lo que ya tenía el registro GPR2 más lo que tiene el GPR1, y eso pues se hace a través de la interpretación de estos bits. Entonces, ahora sí, son estos dos registros que se suman y me da un 11 hexadecimal o un 10 decimal, porque recuerden, esto es un 8 más un 9 es un 17 decimal.
el estatus no se modifica y se ejecuta la siguiente instrucción. En este punto, ¿qué es lo que está haciendo ese, o para qué se ocupó la instrucción anterior, la del salto condicional? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿O quieren que sigamos esta simulación y ya ustedes me dicen qué hace hasta la siguiente iteración? Bueno. Entonces, bueno, la siguiente instrucción, pues es, se lee el contador de programa, bla, 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 bla. Y esta A es de incremento, ¿no? Ya habíamos visto, esto ya lo habíamos visto, entonces lo vamos a saltar. Entonces se selecciona este registro para incrementar, valía 9, ahora vale A. Siguiente instrucción. También es un incremento. Aquí me faltó seleccionar este para que vean que ese es el registro que se va a incrementar. Vean que en la instrucción anterior se incrementa el GPR1 y en esta se incrementa el GPR 0. Se incrementa, eso es todo lo que hace esta instrucción, por eso no hay más explicación al respecto. Siguiente instrucción. La siguiente instrucción, pues, es otra vez el C0, C006, que es la instrucción que ya habíamos visto que es la de salto. Entonces consultan si el estatus es 0. Si el estatus es 0, se genera el salto. Como el estatus es 0, entonces otra vez regreso al 0x05, porque el estatus sigue siendo 0. ¿Qué es lo que hace entonces ese, o qué es lo que estoy haciendo con ese salto condicional? Es como una interrupción. No, no es no todavía, no es una interrupción, porque todo esto es sincrónico. Voy a seguir con el ejemplo. Si no hay dudas no sé si ya quedaron muy bien establecidos qué es lo que se hace en cada instrucción, me lo voy a saltar y entonces voy a empezar a simular esto un poco más rápido. Entonces, la siguiente instrucción, pues ya que hice ese salto, es sumar lo que hay en GPR1 más GPR2. Eso es la instrucción 9212, ya la revisamos 2 veces. Y entonces el 17 ahora se convierte en 27, porque tiene sentido, ¿no? El 17 decimal más el 10, este es un 10, ¿recuerdan? El decimal. ¿10 decimal? Pues es un 27. Siguiente instrucción. La siguiente instrucción es el incremento, ¿no? Entonces, primero incrementan en 1 el GPR1, valía A y ahora vale B. Y la siguiente instrucción es otro incremento.
Y ahora el incremento es el GPR 0. Ah, aquí no lo seleccioné tampoco. El GPR 0 valía D y ahora vale E. Y ya terminé con esa instrucción. Siguiente instrucción. La siguiente instrucción es el salto otra vez. Evalúan si el status vale 0. Sí, efectivamente sigue valiendo 0. Por lo tanto, se hace el salto. Es decir, se sustituye el contador de programa por ese 6, que es lo que está almacenado en la instrucción, menos 1 es 5. Y listo. La siguiente instrucción es, entonces, es esa suma, ¿no? Que también ya habíamos discutido. Es la suma del GPR 2 más el GPR 1 y se almacena en GPR 2. Solo para especificar, el B sería un 11 decimal. Entonces, tenemos un 17. ¿Tenemos un 17? No, aquí ya es 27, ¿verdad? Sí, aquí Sí. no lo cambié. Sí. 27, aquí es un 27. Aquí son 27. Y eso es un 38 ya en la suma, que es un 26 en hexadecimal. Creo que el resto ya está bien. Y eso está súper bien, ¿no? Siguiente instrucción. Se hace el fetch. Recuerden, las siguientes dos instrucciones son los incrementos nada más. Se incrementa el GPR 1 en este caso, valía B y ahora vale C. Siguiente instrucción se incrementa el GPR 0, valía E y ahora vale F. Y la siguiente instrucción es la de salto condicional. Es el 0600. Preguntan si el status vale 0. El status efectivamente vale 0, entonces vuelve a hacer el salto a la dirección 0x06 menos 1, eso da el 0x05, y otra vez se ejecuta la siguiente instrucción, que en este caso ahora sí ya, este es el caso interesante. 0x06 es la instrucción de suma, entonces hace la suma del GPR1 más el GPR2 y lo almacena en GPR2. Entonces es el 38 más el 12 que me da un 50. Eso es esta instrucción. Termina la suma. Y la siguiente instrucción, pues son los incrementos, ¿no? Lo que tenía selecciona primero se aumenta el GPR1, valía C y ahora vale D. Siguiente instrucción es el incremento de GPR0
Pero observen, ahora sí está interesante este paso, otra vez no lo marqué. El GPR0 lo incrementa en 1, pero vean que hay bueno, aquí de hecho hay 2 bits que se modifican y eso no lo puse. En el status hay uno que es 0 y este es 1. Ahora lo pongo. Ahorita lo explico. Esto es un 3. Oh. Ahora lo explico. Vean entonces que incrementan FF en 1, pero como ya no hay precisión, se vuelve 0, 0. Pero además, como es un incremento de 1, lo voy a poner acá todo explicado. El status, lo voy a poner arriba, un poco más abajo tal vez. Oh. Me voy a basar en este. Le voy a hacer zoom porque como solo voy a hablar del status en este momento, el resto no me importa de momento. Recuerden la discusión que tuvimos hace rato, el status, los primeros 4 bits valen 0, y los siguientes pues son el overflow, el negative, el carry y el 0. En este caso, como la operación que hicimos pasó de FF a 0, 0, el bit de ceros se activa entonces, porque sí es una operación que les da un 0, les da un 1, pero además, como incrementaron en 1, o sea, pasaron de FF a 0, eso les genera un acarreo, les genera un noveno bit, y por eso tienen un 1 ahí. Entonces, el status se convierte en un 0x03. Ese es el motivo por el cual aquí es un 3 en lugar de un 1. Oh. 3. Y aquí va 3. Bien, entonces decíamos que ese incremento de FF a 0, 0 les da un 3 en el status. Y terminan con esa instrucción y pasan a la siguiente. La siguiente instrucción, entonces, lo que hace es justamente el salto condicional otra vez. Pero observen que lo que dice este salto condicional es que solamente modifica, o bueno, solamente hace el salto si la condición es 0. Perdón, digo, si la condición es, si el bit Z es diferente de 0. Bueno, ¿eso cómo lo sé? Aquí está la instrucción. Solo para repasarla. Entonces, para este punto, hay muchas cosas que han cambiado. Vamos a ponerlo todo 38, me parece, en hexadecimal. Para este punto, tenemos el GPR2 vale 32. El GPR1 vale, ¿cuánto dijimos? GPR1 vale
0D. El GPR 0 vale 0. El status vale 3. El contador de programa vale 0x0d. Bueno, el registro de instrucciones, el 0xC006. Ahí está. Y creo que ya ahora sí tenemos todo el ambiente para simular esta instrucción. Esta habíamos dicho entonces que era el 11, 11.0. 0.6. Listo. Ahora sí, entonces, vemos, estamos ejecutando esta instrucción. Si el estatus de Z es igual a 0, el estatus de Z no es igual a 0. Este bit ya es distinto de 0, ahora vale 1. Por lo tanto, esta condición no se cumple y por lo tanto el contador de programa no se modifica. Es decir, el otro caso, el PC, es un caso, lo voy a poner así porque es redundante, ¿no? Pero, es decir, el PC es igual al PC. Es decir, no hay un cambio en el contador de programa. Por lo tanto, si no hay un cambio en el contador de programa, la ejecución es hacer nada. Entonces, estamos aquí. El registro status es diferente de 0, ¿sí? Y les decía entonces que la ejecución es hacer nada porque en realidad no hay nada que modificar. Por lo tanto, entonces, la siguiente instrucción es aumentar el contador de programa, que ahora vale B, ahora vale E. Es decir, que se acabó el ciclo, es decir, ya no están regresando, sino ya están ejecutando la siguiente instrucción, que en este caso es la de almacenamiento. Es decir, que lo que se estaba haciendo era ejecutar esta secuencia de instrucciones hasta aquí. Como el status no era 0, se regresaban otra vez al 6, 7, 8, esta secuencia de instrucciones. Como el status todavía no era 0, se saltaban aquí. Como el status no era 0, llegaban aquí. Y en el momento que el status se vuelve 0, ejecutan la siguiente instrucción. Es la instrucción E, que es este 2213. Ese 2213 me parece que es este de aquí. Lo que están haciendo es 22. Esa es la instrucción que se está ejecutando el 2213. Que lo que quiere decir es que a la dirección de memoria, bueno, el contenido de la dirección 0x13 le asignan
lo que tiene el GPR, en este caso el 2. El contenido, claro. Que es justo esta siguiente instrucción. Los fetch ya los voy a obviar. Tenemos que la instrucción 2213, como es una instrucción que va a escribir a la memoria, bueno, el mar ahora tiene que apuntar en 13. Se selecciona el bit, se selecciona esta MS para que le haga caso a la dirección de memoria y no al contador de programa. Y se ejecuta. ¿Qué estoy ejecutando? Que en la dirección de memoria 13 escriba lo que tiene el GPR2, que es el resultado de esa suma. Termina esa ejecución, se aumenta en 1 el contador de programa, el selector de la mar se hace 0 y ya pueden seguir la ejecución del programa. Entonces, lo que hace este programa, pues es esencialmente iniciar un contador. Voy a hacer este más arriba. Inicia un contador en 8 y cada iteración lo va sumando 1 hasta 12 y lo acumula. ¿Están de acuerdo con que eso es lo que hace el programa? Pero además es un iterador. Es decir, que hay una variable de control que cuando se hace 0, rompe el ciclo. Es decir, mientras es distinto de 0, hace un salto en las memorias y ese salto tiene que ver con la modificación del contador de programa. Cuando ese valor se vuelve 0, cuando esa variable de control se vuelve 0, se refleja en el status y eso hace que se rompa el ciclo y se continúe con la ejecución del programa. Entonces, el jump 0 lo que hace es, ese mnemónico, esa instrucción hace que se puedan crear ciclos en general, for o while, o incluso también que se ejecuten condiciones como el if o el else. ¿Preguntas? Profe, a mí no me quedó muy claro hacia dónde hace el salto. Es la dirección -1, ¿verdad? O algo Es la así. dirección, sí, es la dirección -1, es aquí. Es la dirección que tiene almacenado en esta dir -1. Entonces la instrucción es C0, que es C de aquí. El 0 no le hace caso. Y la Y se regresa dirección a 05. 06, y por eso se regresa a 06. Y en este caso les decía que es la instrucción -1, porque estamos en el supuesto que en el fetch, ¿dónde está? Es que en este ya no se ejecuta. Acá. Porque estamos en el supuesto que una vez que se hace el fetch, automáticamente se hace la instrucción +1. O sea, donde está el contador de programa, le aumenta 1 automáticamente. Por eso es esta instrucción de la dirección -1.